Producto Digital, un espacio de más allá de la innovación con el objetivo de divulgar el mundo del producto y la profesión de Product Manager, dirigido y presentado por Rosa Cano. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberte animado a escuchar este episodio en el que seguiremos divulgando sobre producto digital y product management. Sabéis que siempre digo que la vida es demasiado corta para construir productos que nadie quiere, y es que para ello buscamos testimonios de profesionales, de empresas y de equipos que trabajen poniendo al cliente en el centro. Pues llevando esto al máximo extremo, el sector que mayor madurez tiene a la hora de hacer que sus productos sean amados por sus clientes, claramente es el sector del gaming. Hoy estoy especialmente emocionada porque el invitado que nos va a poder ayudar a entender el nivel de excelencia que tienen los equipos de producto es de una gran multinacional del... Primero estuvo en el e-learning y ahora en el gaming, en King. Y para los que no seáis gamers, pues es la empresa que ha creado éxitos como Candy Crush. También hablaremos de otras empresas grandes del e-learning como Netes, y ya enseguida, ¿vale? Voy a traer al invitado, que tengo muchas ganas de que lo conozcáis. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bienvenido. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy bien. Pues bien. Nada, yo encantado de hablar contigo. Encantada de que nos acompañes hoy, y yo te propongo, si te parece, que empecemos un poco a hacer un repasito por tu carrera, que no todos los oyentes te conocen. Así que nada, Fernando, a ver, cuéntanos un poco. Empezamos, si te parece, por tus inicios, ¿no? Yo qué sé, empezaste en la ingeniería, en la consultoría. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues mira, yo empecé, bueno, mi formación es en ingeniería en informática, como muchos product managers. Yo creo que es uno de las entradas más claras dentro del rol. Yo estudié en la Universidad de La Coruña, no sé si aún se me sigue notando un poco el acento, pero soy gallego. Llevo ya unos cuantos años en Barcelona, con lo cual algo he perdido seguro. Y bueno, yo de hecho, antes de acabar la carrera, empecé trabajando en una empresa, era en este caso en prácticas, en una empresa que no es tan pequeña como parece, que se llama Igalia, que siguen estando allí en Coruña, creo que tienen oficinas en Vigo y en A Coruña, y básicamente se dedicaban al mundo del software libre. En aquel momento se dedicaban a hacer proyectos para diferentes empresas en Galicia, y uno de ellos, la mayor parte de sus proyectos, tenían que ver con el mundo de ERPs. Y ahí fue mi primera interacción, en cierta manera, con el mundo del producto, ¿no? Ellos se dedicaban a hacer estos servicios a estas empresas y claramente vieron la oportunidad de consolidar pues, su expertise y todo el trabajo que estaban haciendo para cada uno de los clientes en la creación de un producto, ¿no? Que en este caso se llamaba Fisterra y era un ERP que de hecho lo estaban usando bastantes empresas en aquel momento, ¿no? Entonces, todo empezó ahí. Ahí yo era un rol de prácticas, ingeniería, pero sí que ya empecé un poco a olfatear y a entender un poco de qué iba toda la parte de producto, ¿no? Luego acabé la carrera y empecé a trabajar en la universidad. De hecho, estaba en un departamento de investigación donde también un poco empezó a orientar también mi carrera un poquillo, ¿no? Porque en ese momento lo que hacíamos era investigación para ver cómo podíamos aplicar la tecnología para tratar o ayudar a la gente de edad avanzada pues, a tener una mejor calidad de vida, sobre todo para toda esta gente que tenía pues, problemas de deterioro cognitivo o problemas de movilidad. De hecho, patentamos un sistema que se llama telegerontología, que era un poco el primer intento de llevar al hogar de las personas mayores todos los servicios pues, que tenían en centros de día o en residencias de ancianos. Y ahí fue donde empezamos un poco, o empecé a interesarme por todo el mundo tanto del learning como del gaming, porque en ese momento sí que las dos cosas un poco convergían en la investigación que estábamos haciendo, que básicamente era alrededor de cómo podemos mantener a esta gente activa mentalmente y cómo los juegos pueden ser una forma de hacerlo, y cómo también incluso enseñarles a ellos a estar más activos y a sus familiares, ¿vale? Esas eran dos cosas que allí hacía. Entonces estuve 3 años, creo que cerca de los 3 años allí, y a partir de ahí, bueno, pues ya hice un poco el salto a lo que yo llamo a la informática de verdad, entre comillas, ¿no? Salir un poco de la investigación, y ahí ya fiché por una consultora. Era SoftGal, en su momento en Galicia era una de las más grandes, si no la más, que luego al poco yo de entrar allí, pues fue adquirida por Tecnocom, que creo que ahora forma parte de Indra, o sea, ha habido ahí diferentes mezclas, ¿no? Y ahí me seguía un poco con mi rol de ingeniería, y ahí me dedicaba a la parte de consultoría de Enterprise Content Management Systems, de sistemas de gestión documental, sistemas de procesos. Y ahí tenía un trato mucho más directo con el cliente, pero seguía con el rol de ingeniería. Hasta que allá en 2008 pues me llegó un poco la oportunidad de ir a una empresa que se llamaba Netex, empresa de e-learning,
que en su momento era ya bastante conocida en ese momento en España y se dedicaba a hacer servicios a grandes multinacionales dentro de España en el mundo del e-learning, creación de cursos, generación de plataformas, cosas muy a medida para ellos. Y de nuevo, igual que pasó en aquel momento que estaba en Igalia, ¿no? Vieron la oportunidad hay muchas cosas en común entre todos nuestros clientes, hay una oportunidad aquí y queremos explotarla, ¿no? Entonces estaban intentando poner en marcha productos. Pues empiezo a pensar que pasas de los RPs a los CMS y ya luego al producto educativo, ¿no? No sé, entiendo que LMS. O sea, al final es como bastante enriquecedor en cuanto que has tocado casi de los SaaS más importantes, ¿no? Que dan servicio. Correcto, y aparte hay muchas cosas en común entre ellos, ¿no? O sea, en plan, cuando toda la experiencia que yo había adquirido en el mundo de RPs, de CMS, de BPMs, ¿no? Aplicaba muy bien a la parte de gestión de la parte de e-learning, que a su vez, luego, bueno, entiendo que te contaré un poquito más adelante cuando lleguemos a mi etapa en King, ¿no? Sí que me enriquecieron mucho para toda la parte de juegos también, ¿no? O sea, hay un patrón común. No te voy a decir que lo haya planificado así, pero sí que me ha ayudado, ¿no? Todo ha ido conectando bastante bien. En Netes, ¿quiénes eran vuestros clientes? ¿Qué era lo que le interesaba resolver a Netes? Pues mira, en Netes, nuestros clientes, cuando yo entré en la empresa en 2008, los clientes eran, como te decía, grandes empresas en el ámbito de España, también en Portugal teníamos unos cuantos clientes y tenían dos tipos de necesidades. La primera era de creación de contenidos de e-learning o sea, su necesidad básica era formar a sus empleados, ¿vale? Y para eso había dos cosas que nosotros le dábamos. Uno eran los contenidos o los materiales para hacer esta formación, que normalmente eran hechos a medida, y por otra parte tenían la necesidad de un sitio donde pudieran alojar, gestionar y tener acceso a la formación o a los datos resultantes de la formación que los empleados estaban teniendo, ¿no? Entonces, estos eran las dos grandes cosas que les dábamos para resolver ese problema de fondo que al final no dejaba de ser formar a sus empleados. Pues yo, por esa época en la que tú estabas en Netex, yo trabajaba en la editorial SM y para nosotros erais uno de nuestros proveedores. Claro, esto es en directo porque no se lo he dicho en el off. Así que me ha hecho gracia porque efectivamente fuisteis uno de los proveedores que yo noté que más orientación al cliente tenía. O sea, hacíais muy buenos procesos para entender un poco las necesidades, ¿no? Y no sé, me gustó la experiencia de trabajar con vosotros, la verdad. Pues mira, no sabía que habíamos tenido igual hasta coincidimos en alguna reunión. Probablemente, y yo fui a Galicia varias veces, allá a vuestra oficina. Pero bueno, pues es que nos pilla muy lejos, Fernando. Ya. Bueno, es un poco el problema de estar en aquella esquinita, ¿no? Que a veces estamos un poco más aislados. La tecnología quizás nos desaísla un poquito más. Tú allí ya empiezas a tocar producto, ¿no, Fernando? Sí. ¿Cómo fueron esos procesos? Porque es muy interesante, yo esto lo hago mucho, intentar entender cómo una empresa empieza a crear un área de producto, cómo es la transformación, cómo lo hicisteis allí. Pues mira, yo, como te decía, entro en Netes en 2008 como Product Manager, no tenía ni idea de lo que era ser un Product Manager, cero idea. Yo venía de ser un Project Manager y un consultor, realmente. Y la empresa sabía que quería crear producto, pero tampoco tenía muy claro el cómo, ¿no? Entonces, la manera en la que lo hicimos fue bastante orgánica. La verdad, como te decía, había ese soporte y ese deseo, ¿no? De la empresa de querer hacer algo que era un producto. Operativamente y organizativamente no estábamos muy preparados porque aunque decíamos que hacíamos productos, realmente lo que estábamos haciendo era un servicio para cada uno de los clientes que teníamos. Esto fue la principal cosa que me llamó la atención y que mi intuición ya me dijo en ese momento que había algo que teníamos que cambiar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo un poco tomo las riendas y lo que me dedico es un poco a intentar estandarizar cosas e intentar crear esa cultura de, oye, que estamos haciendo un producto significa que estamos haciendo algo que puede ser consumido por N clientes a la vez sin nosotros tener la necesidad de tener que hacer cosas ad hoc para ellos, porque si no, no seremos capaces de escalar jamás. Damos este cambio, identificamos claramente cuáles eran las dos partes en las que podíamos competir. Creo que eso también fue bastante interesante y no es algo que viniera solo de mí, sino que hubo una reflexión global dentro de toda la empresa, ¿no? De, oye, ¿en qué queremos ser mejores que los demás como producto? ¿En qué queremos competir? Y en ese momento vimos claramente que la compatibilidad era uno de los grandes pain points de nuestros clientes. Todos tenían problemas cuando intentaban implementar o coger cursos que vinieran de algún otro proveedor. Lo cual nos reportaba otra ventaja estratégica adicional, que era como nosotros éramos el proveedor de la plataforma y de los cursos, podíamos dar una integración y un paquete mucho más cerrado, que eso era bastante diferencial también. Y por último, había un gran foco en la experiencia de usuario. Otras plataformas, y tú lo sabrás, Rosa, si en aquellas épocas estabas involucrada en ese mundo, ¿no? O sea, tenemos grandes tótems de la industria que eran productos muy, muy completos, pero eran muy difíciles de usar. Y ahí vimos también un eje por el que atacar. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues también tomamos decisiones muy, muy interesantes, como dar un salto rápido a mobile,
algo que hicimos bastante antes que el resto. Luego pues, fuimos capaces de verticalizarnos en la parte de educación, vimos también la oportunidad de venir y hicimos también esa verticalización. O sea, creo que ese proceso de transformación, uno, vino con un sponsorship muy alto de dirección, que creo que eso es fundamental. Y dos, creo que la empresa tenía un capital humano muy, muy, muy bueno, porque era gente que llevaba en la empresa mucho tiempo, muy fidelizada, muy abierta. La empresa era muy dinámica y tenía unos valores de colaboración muy altos, con lo cual esa transformación fue fácil de hacer. Pues la verdad es que me siento muy reflejada en las cosas que me dices, porque claro, entre cuando vosotros estabais identificando a lo mejor que era el mayor reto, ¿no?, de vuestros clientes, integrar contenidos, yo estaba montando la capa de interoperabilidad, ¿no?, para poder integrar, ¿no?, nuestro LMS y que realmente fuera robusto y funcionara, ¿no? La verdad es que sí, tengo muy buenos recuerdos porque realmente fue una etapa de muchos retos. Para las editoriales había muchos retos por los cambios un poco de normativa educativa, de nuevos proyectos que salían al cambio de las leyes, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que se notaba que había prisa y que el mundo se aceleró, ¿no?, en esos años mucho, lo que tenía que ver con e-learning. Y vosotros sí que se notaba que erais una empresa que crecíais rápido y que atendíais rápido y que tenía capacidad de soluciones. Y eso que piensas, que nosotros estábamos en Madrid, ¿no?, y que vosotros salíais de Galicia, ¿no?, y que te da la sensación como, ¿cómo eliges un proveedor a lo mejor gallego para montar esto? Y sin embargo, realmente el mercado era una buena solución, sí, sí. De hecho, te diría que es curioso que nosotros en ese momento, claro, veníamos con toda la parte esta educativa que me comentas, llegó un poquito más tarde. Creo que ya estamos hablando de 2010, 2011 probablemente. Nosotros veníamos con bastante bagaje previo del mundo corporativo, donde nos habíamos enfrentado a retos similares, ¿no? Entonces, de repente, ahí lo que dices tú, el boom de la educación digital, legislación, todo el mundo quería correr para hacer esto, ¿no? Nosotros incluso participamos en la definición de ciertos estándares. Marsupial, que era uno de ellos, o sea, ahí fuimos unos de las personas o de los equipos que participaron en esto. Y si se lo cuentas a mi marido, que todo el día me dice, ¿y eso del marsupial, dónde los dejasteis? Yeah. Porque yo participé mucho también con IECISA a la definición del estándar, porque piensa que al final el estándar tenían LTI y luego estaba esto que inventamos, que no tenía mucho sentido porque deberíamos de haber elegido LTI para no echar para atrás, pero es que resulta que a Santillana y ASM no nos encajaba para nada en las APIs que teníamos. Hicimos un mínimo como un múltiplo y ese fue el estándar, así. Esto muchos años después ya se puede decir, yo creo que no pasa nada. Fue un estándar de facto que le dimos a IECISA, que era la que estaba haciendo el partner para la Generalitat en ese momento, que es la que hizo el pliego, y lo que hicimos fue nosotros ver cómo teníamos que adaptar menos las cosas para dárselo hecho, para que ellos dijeran que era ese. O sea, que fue Ligia Vega, si nos estás escuchando, te acordarás de aquella época. Madre mía, que fue la que redactó el XML final de todo lo que tenía entradas y salidas de Marsupial. Qué bueno. Es que es como haber vivido la vida como en dos lugares paralelos. Exactamente. Y sí, fue muy curioso, porque nosotros ahí sí que creo que, bueno, hablabas de LTI, nosotros implementamos también LTI 2.0, empezamos con Tinkan, o sea, ahí en ese momento yo creo que aún estando en aquella esquinita, y creo que es otro, cuando preguntabas un poco qué fue diferencial en aquel momento en Netes, la innovación se vivía constantemente, es decir, todo el rato estábamos intentando hacer cosas que aún no existían muchas veces, ¿no? Había era muy dinámico todo y la verdad es que fue muy divertido. Bueno, ya vamos a pasar, que me apetece mucho que los oyentes sepan de tu etapa de King, pero me he quedado también aquí con un apunte que me he hecho, fíjate que pasas un poco de proyecto a empresa un poco que trabaja en producto y luego ya empiezas ya a mezclar más en la orientación a servicio, ¿vale? Esta parte es bastante interesante cuando te das cuenta en cómo evolucionan las empresas y cómo crecen. Las empresas que más crecen son las que más orientación ya tienen a que el producto sea un servicio y van pasando de esto de orientación a proyectos, a productos y luego ya a servicios. Y eso sí que lo dejo ahí porque seguro que nos viene bien para luego, ¿vale? Pero ya has empezado ahí a hilar cosas que son muy interesantes. Ahora, si quieres, empezamos con King. ¿Vale? No sé, Fernando, dinos brevemente qué hace King, ¿vale? Y a qué segmentos os dirigís, qué tipos de productos desarrolláis. Pues mira, en King, como decías tú antes, lo que hacemos es desarrollar juegos. Estamos especializados en juegos de móviles. En los últimos años o durante la historia de la empresa hemos desarrollado más de 200 juegos para
para móviles. Y lo que se busca son juegos que tengan lo que llamamos un broad appealing, ¿no? O sea, que realmente no estén especializados en un tipo de jugador en concreto. Buscamos la creación de juegos pues, que sean accesibles para cualquiera. Y un poco nuestro gran foco es, además de que sean accesibles para cualquiera, que no necesites una gran inversión de tiempo para jugar y para tener entretenimiento a través de ellos, ¿no? Buscamos este bite-size entertainment, ¿no? Como decías antes, hay juegos que hemos hecho que creo que son bastante conocidos. Tenemos franquicias como las de Candy Crush, tenemos Farm Heroes, tenemos Bubble Witch, tenemos Pet Rescue, es decir, hay bastantes juegos que son bastante conocidos. La empresa es como decías al principio, es multinacional, ¿no? Ahora mismo, desde 2016, si no me equivoco, déjame que revise las notas, porque esto sí que es importante que lo diga bien, hemos sido adquiridos por el grupo Activision Blizzard, formamos parte del grupo Activision Blizzard King. Tenemos estudios en Barcelona, pero también tenemos estudios en Londres, en Estocolmo, en San Francisco, en Nueva York, o sea, estamos bastante distribuidos. Sí te diría que King como empresa, digamos que los 3 grandes sitios son Barcelona, Londres y Estocolmo, donde un poco gira casi toda la acción. Inicialmente, ¿qué es lo que más te llamó la atención al entrar al sector del gaming? O sea, algo te tuvo que sorprender. Bueno, a ver, los juegos siempre ha sido algo que me gustó desde siempre, ¿no? Antes bromeábamos antes de entrar de mi silla de gamer, ¿no? A mí los juegos me gustaron desde siempre. Recuerdo mi primer Spectrum en los años 80 cuando era un niño de 6, 7 años y ya estaba ahí dando lo que te pegó con él, incluso ya no solo jugando, sino estaba muy interesado en cómo era el desarrollo de los juegos en sí, ¿no? Me acuerdo hacer en Basic mi juego de matar vaqueros y estas cosillas. Entonces, por una parte estaba muy conectado con el mundo del gaming en general porque me gustan los juegos. Y luego me entusiasmaba un poco la escala a la que operaba todo, ¿no? O sea, yo en Netex trabajaba en un producto B2B, en un producto SaaS, eso lleva una cierta escala. Cuando ya te mueves a un producto B2C y de la escala de juegos de móvil, pues es impresionante, ¿no? Entonces, estas fueron las 2 grandes cosas que me llamaron la atención. ¿Qué tienen en común, Fernando, los juegos, las apps y el e-learning? Pues mira, creo que las quitaría un poco las apps de la ecuación, porque creo que las apps lo que permitieron es que tanto el e-learning como los juegos en general sean más accesibles. Creo que la revolución toda que hubo alrededor de las apps, lo que no cambió tanto el producto en sí, sino que cambió el cómo consumir este producto. Pero sí que hay un montón de cosas en común entre los juegos y el e-learning. El e-learning realmente lo que trata es de utilizar muchas técnicas que han existido en los juegos y que existen en los juegos desde siempre, ¿no? Los juegos al final buscan tener un alto nivel de engagement. Y tú con los contenidos de e-learning lo que buscas es que la gente se forme e intentas que lo hagan a través o teniendo un engagement muy alto, ¿no? Entonces, toda esta parte de gamificación que nace en 2003 es un poco un esfuerzo de cómo coger teorías que se aplican en los juegos y cómo poderlas llevar, sobre todo al ámbito del e-learning, donde es una cosa que se ha utilizado o que se ha hecho muy a menudo, ¿no? Entonces, tienen en común esto, el que buscas que el usuario disfrute, que buscas que el usuario se entretenga. En el caso de los juegos, un poco el objetivo final es más banal, es más puro entretenimiento, cuando en el caso del e-learning además buscas pues, que haya una formación que quede de base, ¿no? Sí, la verdad es que luego también seguro que interaccionas con gente parecida, ¿no? Ese tema de diseñadores instruccionales, ¿no? De pedagogos, que es verdad que en el mundo del gaming tenéis un montón de roles, y súper específicos, sí. pero bueno, ya ahí tienes unos que están en común. La verdad es que sí que es un mundo muy, muy interesante. Sí, quizás otra cosa a añadir que se me estaba olvidando es toda la parte de la intensividad en datos, ¿no? O sea, en la parte de e-learning, y esto es algo que también que me lleve del e-learning al gaming, ¿no? En el e-learning lo que buscas es pues esta trazabilidad, ¿no? Que antes bromeábamos de estos estándares que hay alrededor, pero al final sí que buscas que la interacción del usuario con el contenido pues vaya dejando una traza, ¿no? Para evaluar cuál ha sido su trayectoria con él. En el caso de los juegos es una práctica muy habitual. Para otro propósito, no es para saber cuánto ha aprendido el usuario, sino que es para saber cuál ha sido su comportamiento y poder pues, tenerlo en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Eso es algo que por ejemplo, en King se utiliza mucho. La generación de hábitos, ¿no? Tan interesante, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo creo que si quieres podemos pasar a la parte un poco de equipos y roles, ¿no? ¿Cómo interaccionáis allí en King? Que es bastante interesante, yo creo que para la audiencia. Pues mira, en King, y quizás esto, bueno, luego quizás hablaremos más de ese tema, ¿no? Pero aparte de trabajar en King, trabajo o soy profesor en una escuela de negocios aquí en Barcelona y doy clases de Product Management también, ¿no? Entonces, un poco, una de las grandes cosas que explico es la necesidad de colaboración, ¿no?
En esta parte hago siempre mucho énfasis. Y sobre todo también una cosa que me gusta explicar mucho es que normalmente cuando hablamos de productos la gente siempre categoriza o etiqueta en dos partes, ¿no? Está el B2B y el B2C. Yo en Kin trabajo en un producto interno, en una plataforma que realmente lo que estamos haciendo es, pues le creamos un producto interno para hacer más fácil y para, digamos, simplificar la creación de los juegos dentro de la empresa, ¿no? Ese es llevo producto dentro de ese ámbito, ¿no? Y ahí la necesidad de colaboración aún es mayor, ¿vale? Y entonces en lo que respecta a la interacción entre nosotros y todo esto, gran parte de mi tiempo pues me la dedico justamente coordinando visiones, planes, objetivos entre los diferentes equipos pues, que componen la empresa, que como comenté antes es una empresa bastante grande. Si quieres, Fernando, antes de decirnos tu rol, ¿vale? Que yo creo que es más de dirección, más de coordinación, ¿qué hace un Product Manager en Kin? Que eso quizás a la audiencia le puede interesar también mucho. Pues bueno, un Product Manager lo que busca es entender al usuario, entender sus necesidades, construir una propuesta de valor alrededor de ella, pues justamente para intentar crear un producto que las solucione, que haga énfasis en ellas, con una ventaja con respecto a quien compite contigo. Ese es un poco el resumen que podrás leer en cualquier libro, ¿no? Sí. A la hora de la verdad, ¿qué significa esto? Bueno, pues tiene una gran interacción con los datos que, como te decía antes, vamos recolectando a la hora de usar nuestro producto. También un buen entendimiento de cuál es la situación del mercado en general, es decir, intentar buscar oportunidades donde pueda haber algo o algún eje que podamos intentar explotar. Y luego hay un gran trabajo de intentar sintetizar todo este input o intentar buscar estas oportunidades, intentar definirlas bien y ser capaces de trasladárselas a los equipos, ¿no? Tanto de los diseñadores como ingenieros, como data scientists, como todo un poco el mare magnum de roles pues, que tenemos aquí. Tu gran labor también es intentar explicarles por qué ciertas oportunidades son más importantes que otras, son más interesantes y trabajar con ellos para intentar explotarlas. Bueno, yo creo que al final, ¿siempre has estado coordinando la plataforma esta general que tenéis o has pasado por otros productos dentro de Kin? No, siempre he estado en la parte de la plataforma, he estado en diferentes partes de la misma porque es un producto muy, muy grande, pero sí que es cierto que he interactuado, te diría que con casi todas las partes de la empresa, desde marketing a los estudios, a Liga, a la finance, es decir, ahí sí que he tocado, he visto todo, ¿no? También es la gran ventaja de estar en la parte de la plataforma, ¿no? Que realmente entiendes la empresa de principio a fin. Claro, es como el core central. Ya, queda claro. Y ahora, si quieres, Fernando, sí que podríamos pasar a tu rol. Yo creo que está bien. Un director de producto en Kin, ¿cuáles son las funciones principales un poco que tiene su día a día? Bueno, mi gran responsabilidad, como te decía, trabajamos en la plataforma. La plataforma la tenemos dividida en diferentes dominios. Yo trabajo en uno de estos dominios, que es el de Game Operations. Mi responsabilidad principal es, uno, el dar una visión estratégica y unos objetivos a este dominio, el generar los diferentes tracks dentro de este dominio, que ahí es donde, digamos, hacemos un poco de allocation de diferentes product managers. Yo tengo tres personas de producto trabajando conmigo, cada una tiene un track dentro de mi dominio y mi labor principal es coordinarlos a ellos. Además, soy manager de ellos, con lo cual tengo una responsabilidad también de management al respecto y asegurarme de que esa piececita de la plataforma que nosotros llevamos pues encaje con el resto de la empresa. Pues yo creo que ahora, si quieres, podríamos hablar un poco, vamos a bajarlo un poco más a tierra, la cultura del experimento, ¿no? ¿Podrías explicar un poco cómo es vuestro ciclo, un poco de discovery o a ver cómo trabajáis estos ciclos a la hora de trabajar el producto? Pues mira, nosotros realmente hacemos lo que llamamos continuous discovery and delivery, es decir, no tenemos marcado ciclos de discovery y ciclos de delivery, sino que trabajamos constantemente en base a oportunidades. O sea, nosotros definimos una serie de objetivos desde un punto de vista anual, luego estos objetivos lo que intentamos buscar son oportunidades para intentar acercarnos a ellos. Y por cada una de las oportunidades lo que hacemos es una ideación de soluciones que intentamos un poco clasificar y las priorizamos, utilizamos un método, en mi equipo utilizamos un método que se llama RISE, que sonará, Rich Impact Confidence Effort, y básicamente lo que hacemos es hacemos un scoring de cada una de las diferentes soluciones que pueden ir hacia esa oportunidad y a partir de ahí lo que empezamos es lo que llamamos discovery, ¿no? Intentar aumentar la confidence, intentamos también ser un poco más
tener mucha más evidencia en general, es lo que intentamos hacer, ¿no? Cuando tenemos evidencia suficiente, lo cual lo hacemos a través de prototipado, a través de diferentes técnicas de discovery, ¿no? Test de mago de Oz, surveys, prototypes, wireframes, o sea, tenemos un amplio abanico de técnicas, ¿vale? Cuando conseguimos tener esa evidencia que digamos que nos hace estar bastante confident de que esa idea es buena, de hacer el delivery, es cuando pasamos a delivery y es un ciclo continuo, ¿no? Cuando entregamos un primer incremento, vemos cómo de cerca estamos del objetivo que nos fijamos, pues ahí de nuevo volvemos a hacer otra ronda de decisión de ¿seguimos por esta vía o abrimos otra oportunidad? Y es un proceso continuo. Hacemos checkpoints cada quarter para ver cómo vamos progresando hacia estos objetivos, pero no tenemos ciclos marcados de ahora estas semanas de discovery, estas semanas de delivery, un sprint de delivery, un sprint de discovery. No, hacemos un poco... Cuando alguien me dice que tiene los ciclos muy marcados, me extraño un poco porque luego en la realidad, como cuando vas haciendo los experimentos muchísimas veces no salen bien, o sea, no es tan fácil, pues es que a lo mejor no te toca delivery porque tienes que seguir haciendo discovery para llegar más cerca a la meta, ¿no? O sea, es verdad que esa planificación es lo primero que cambia un poco en la mentalidad de un poco de orientación realmente a producto, ¿eh? En las empresas que lo hacéis bien. Y no tener miedo a fallar también. Nosotros hay un montonazo de ideas que se mueren en Discovery. Es decir, no por el hecho de que haya una oportunidad ahí siempre somos capaces de explotarla, o incluso cada vez que profundizas más en ellos, ¿no? Es cuando realmente eres capaz de también saber si realmente era buena idea meterse ahí o no. O sea que no tenemos... O sea, nos enfocamos casi siempre o siempre te diría, más en el outcome menos en el output. O sea, el output no es algo que miremos demasiado. Pues nada, queda claro. El funnel del producto por arriba, en la parte de antes ha hecho las ideas y sale al final el producto después de haber iterado mucho en ciclos. Bueno, muy, muy interesante. ¿Cómo es la estructura de los equipos de producto en vuestra compañía o en tu equipo? Ya nos has contado que sois 3, ¿qué perfiles tenéis? ¿Cómo es esa estructura? Pues mira, como te decía, mi dominio tiene 3 streams de trabajo, son tres elementos de valor que entregamos de forma continua. Entonces, cada uno de ellos tiene un product manager y a su vez trabajan pues con un equipo. Este equipo es multidisciplinar, cross-functional, tenemos es autosuficiente para todo, tienen todas las competencias que requieren, desde desarrolladores de frontend, backend, C++, UX designers, data scientists, cualquier competencia que se requiera dentro del equipo está dentro del equipo. Y trabajan con un product manager. Hay un engineering manager también dentro de cada uno de estos equipos, que es un poco el responsable de toda esta gente que te comentaba, y ahí hay un partnership que se establece. Y nada, a partir de ahí cada equipo es libre de elegir la metodología que quiere utilizar. Tengo equipos que utilizan Scrum, otros utilizan Kanban, otros utilizan su propio refrito, ¿no? Y al final, como te decía, lo que nos enfocamos es, tenemos objetivos, los vamos reevaluando, tenemos una serie de KPIs asociadas a cada equipo que semanalmente revisamos y en base a esto pues vamos tomando decisiones. Fíjate, esta parte también es súper interesante porque cuando trabajas en empresas que todavía están en fase, que a los productos los llaman proyectos, nunca tienen esta flexibilidad en las metodologías, todos tienen las mismas. Al final es que son como insight que van midiendo el nivel de transformación de clientecentrismo de las empresas, muy, muy interesante, ¿eh? Y esta etapa nosotros la hemos pasado, ¿eh? Al principio todos los equipos había Scrum, teníamos Scrum Masters, se seguía muy por el libro, pero bueno, es como dices tú, es parte de la transformación, ¿no? Cuando ya eres maestro en esto, justamente, y es lo que dice la metodología, ¿no? La intentas adaptar a tu realidad y cada uno busca la manera que tiene para sacar el mayor partido, está claro. Fernando, ¿qué buscas en los profesionales que componen tus equipos? ¿Qué buscas en un product manager, en un product designer, en un ingeniero de producto? ¿Qué cualidades, las habilidades, lo que nos quieras contar? Lo que siempre buscamos primero es que tenga pasión por el rol. Todos los que hemos tenido este rol sabemos que puede ser muy estresante y es algo que o odias o amas, ¿no? Entonces, lo primero es tener claro que realmente esta persona está interesada en el rol, ¿no? Y para esto quizás lo que yo suelo siempre intentar entender en la gente es cómo de enamorados están del problema o de la solución, ¿vale? Y te lo digo yo que vengo de la parte de ingeniería, que vengo de la parte de la solución, ¿no? Y ahí sí que es el clic que haces en tu mente, ¿no? Cuando abandonas la solución, te centras en el problema y tienes un equipo que realmente es el que trabaja en la solución, ¿no? Entonces, esta es otra de las partes que miramos, o que buscamos, o que busco. Luego también, y esto es quizás por cómo es King, además buscamos un encaje muy claro en valores de la empresa, ¿vale? Hay una parte de nuestro proceso de selección, tiene una parte bastante importante en asegurarse de que hay un alineamiento en los valores.
Y esta es otra de las grandes cosas que miramos. Y luego, que también está relacionado con los valores, no es la capacidad de colaborar y la capacidad de echarte un paso atrás y de ser el representante del usuario, pero no ser el que toma las decisiones por él. Esto es otro elemento importante a evaluar cuando estamos buscando gente para los equipos, independientemente del rol que tenga. Pues nada, jugadores de equipo, ha quedado clarísimo. ¿Te apetece que nos cuentes también un poquito tu paso por estas escuelas de negocio? Entiendo que estás en Núcleo. Cuéntanos un poco, porque esto de dar formación también engancha, ¿no? Yo con todo el mundo que hablo, yo que llevo tantos años ahí también haciendo formación, engancha mucho. Cuéntanos, ¿qué te aporta? Pues mira, engancha muchísimo. Lo que más me aporta es el hecho de que cuando tienes que explicarle algo a alguien es cuando realmente tú lo empiezas a entender. Esto no sé quién me lo contó, pero es muy, muy cierto. De hecho, leía el otro día a Jeff Gothelf en LinkedIn, que también tenía una entrada que un poco hablaba sobre lo mismo. Mira, yo siempre tengo por aquí algún libro suyo, ¿eh? Yo creo que por aquí arriba puede haber alguno. Claro, también. Esto es casualidad, es que lo saqué el otro día, lo saqué ayer para mirar algo en la mesa. Sí. Y él lo comenta, ¿no? Y lo comentaba como el enriquecedor, lo enriquecedor que es para él dar esta formación. Y yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? O sea, cada vez que voy a clase y un poco cuento a la gente un poco lo que es el Product Manager, un poco mis experiencias en todo esto, similar a lo que estoy haciendo ahora aquí, ¿no? A mí me ayuda a recordarme muchas veces mi viaje y qué cosas hice bien, qué cosas hice mal, y a darme más claridad a mí mismo en muchas de las decisiones o hacerme reflexionar sobre ellas, ¿no? O sea, creo que esa parte es muy buena, ¿no? De la parte te hace pensar y te hace masticar y remasticar las cosas para tú ser capaces de explicarlas mejor a la gente, ¿no? Y esas decisiones que tuviste que tomar por el camino, algunas te las reafirma, otras te hace que reflexiones sobre ellas, e incluso en clase nosotros solemos tener muchos debates, ¿no? Sobre todo en la parte final de las clases, donde un poco yo cuento experiencias con los alumnos, ellos me cuentan las suyas, y muchas veces aprendo muchas cosas o veo maneras diferentes de hacer las cosas que me gusta probar y también me retroalimenta, ¿no? Bueno, a ver, vamos a intentar aportar valor a un poco la gente más joven. ¿Qué consejo le das a los profesionales que estén planteándose estudiar o por lo menos evaluar si esta profesión de Product Manager es para ellos? Pues lo que decía antes un poco, ¿no? Es decir, si están más interesados en entender cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades del usuario, si ellos sienten que la solución en sí misma o la construcción de la solución es algo que en cierto modo no les atrae tanto como entender o llegar a entender cuál es el problema de fondo, ahí yo creo que hay madera para un Product Manager, ¿no? Cuando tienes esta orientación al cliente que tú comentabas antes, ¿no? Cuando realmente sí que disfrutas hablando con la gente, disfrutas hablando con un equipo, se te da bien un poco ordenar, clasificar cosas o un poco crear una estructura que permita a la gente el solventar estos problemas que comentábamos antes, ahí yo creo que es donde, al menos en mi experiencia, en mí mismo, pero también en mis compañeros, veo que suele ser un poco el encaje con el rol de Product Manager. El que busca la causa raíz, ¿no? Sí. Busca la causa raíz y se siente cómodo buscando, digamos, en el lío, ¿no? O en el desorden, siendo capaz de generar un orden o generar una cierta estructura que permite llegar a un orden. Yo creo que ahí es un poco uno de los ejes principales. ¿Y tú crees que realmente hay oportunidades para empezar directamente en esta profesión de junior? Porque no es tan sencillo, ¿eh? A mí conozco bastantes experiencias y nos cuesta, ¿eh? O tienen un poco de bagaje, un poco de que vienen de otra profesión, o no nos cuesta un poco darle esa oportunidad a los juniors, ¿no? Es complicado, sí que es, y cada vez más, ¿no? O sea, cada vez las empresas demandan más perfiles de este estilo, pero también no siempre están abiertas a incorporar a perfiles sin experiencia, ¿no? Entonces, ahí sí que es cierto que cuesta. De hecho, por eso nacen programas como los de Núcleo y muchas otras escuelas de negocio. Lo que intentan es justamente dar un escalón para que esa entrada en vacío pues sea más sencilla, ¿no? Yo, aunque suene un poco duro, en general creo que la profesión de Product Manager es más una reconversión laboral después de una carrera, aunque sea de como poco de 3-5 años, que realmente una profesión para recién egresados. Pero es verdad que es una reflexión mía. No digo que no se pueda, pero que es bastante más complicado. Que no digo que haga falta 10 años de experiencia, pero muchas veces tener un poquito de base de alguna parte de las que tienes interacción con alguno de esos equipos te viene bien. Totalmente de acuerdo. O sea, al final, como decía antes, una
una gran cantidad de product managers actuales venimos de la parte de ingeniería, otros vienen de negocio, otros vienen de UX, otros vienen de marketing. Siempre es muy raro encontrar a alguien que directamente sea product manager. Eso es totalmente cierto. En ese aspecto sí que se puede ver como una reconversión. Pues nada, Junior, un poco esperaros 3 añitos, buscar un poco un camino. ¿Vale? Que es una gran profesión, pero es verdad que hay que tener cierta base para empezar a escalar desde algo. Yo creo que ya que estamos haciendo así reflexiones tan abiertas, ¿te animas, que ya casi estamos terminando, a hablarnos un poco de cuál es tu visión de esos retos actuales que tiene el Product Management? Pues sí, yo creo que es algo que suelo comentar también en mis clases. Creo que se pueden clasificar en 3, ¿no? O sea, tenemos por una parte las empresas grandes, veas el caso de King, ¿no? Donde realmente el reto aquí es el cómo seguir esta innovación continua, cómo no caer en estas trampas corporativas, ¿no? Que muchas veces existen cuando la empresa es tan grande, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes retos. Los product managers y product management en general tiene que ser un catalizador de esto y tienen que ser capaces, como decía antes, ¿no? De intentar desentramar este lío que se puede ir creando, ¿no? Y el intentar asegurarse de que siempre hay una entrega de valor continua al usuario. Creo que si nos movemos a otro tipo de empresas, las scale-up o los growth stage companies, ¿no? Creo que aquí el gran reto sigue siendo, y creo que aquí es donde suele haber más entrada para profesionales nuevos. El gran reto aquí es intentar escalar la función a la vez que la empresa va escalando. O sea, es muy común una startup que encuentra market fit, empieza a crecer y a partir de ahí el gran reto es, vale, ¿cómo hacemos que esto escale para no perder momentum, ¿no? Y ahí gran parte del escalado tiene que ver con de product management, cómo escalas la función, ¿no? Y aquí es un reto en sí mismo, ¿no? Hay un montón de frameworks de escalado que están saliendo en los últimos años, todos tienen sus pros y sus cons. Al final pasa como cuando hablábamos antes de las metodologías, ¿no? Cada empresa tiene que buscar su manera de escalar, pero hay que escalar. Y luego están las startups, que bueno, ahí sí que creo que el reto es mucho más, seguro que la gente lo entiende muy bien, ¿no? El reto ahí es intentar llegar al market fit sin quedarte sin oxígeno, ¿no? Y ahí es el gran reto de cómo desde producto somos capaces de justo encontrar el camino que hay que trazar para llegar ahí. Yo que cuando has empezado a hablar de las empresas grandes, yo ayudo a empresas, normalmente son grandes, a montar equipos de producto y es sorprendente lo que tengo que trabajar un poco con la burocracia de que no me pidan como consultora entregables, que yo no quiero entregar, y que yo no quiero entregables, que yo lo que quiero es que me midan porque entregue valor el equipo de producto que estoy montando, ¿no? Y esa diferencia de que realmente un equipo de producto lo que entrega es valor, quizás no tanto en la parte de marketing, aunque puede, sino en el middle of the funnel, ¿no? La parte un poco de cómo vas moviendo KPIs para entregar valor, ¿no? Y que es verdad que en una empresa pequeña como una startup, pues lo tienes que hacer rápido y lo tienes que hacer bien porque es que si no se muere, pero la realidad es que están en una zona central, ¿no? Como muy estratégica, ¿no? Para generar valor y generarlo rápido. Y sí, el reto yo creo que es ese, que realmente puedas centrarte en lo que te tienes que centrar, que te dejen trabajar y poder realmente aportar valor rápido. Ya está, es que va por ahí. Sí, lo que pasa que ahí, claro, entras en organizaciones tan complejas, todo el tema de topología, todo el tema de roles, o sea, ahí son discusiones que suelen ser bastante complicadas, ¿no? Y ahí es donde está el reto, diría yo, ¿no? El cómo esta filosofía, este mindset de producto, cómo lo puedes llevar a una escala tan amplia, ¿no? Y cómo realmente, como decías tú, enfocarse, cómo puedes tener a toda la empresa enfocada en entregar valor de una manera óptima. Pues nada, yo creo que hemos hablado de cosas bastante interesantes. Se me ha pasado el tiempo volando, ya llevamos 40 minutos, tampoco vamos a alargarlo mucho más. Así que como un podcast está bien, ¿eh? Que el que haya llegado hasta aquí le doy la enhorabuena, 40 minutos tiene mucho mérito, ¿eh? Así que me ha parecido un privilegio tenerte. Fernando, no sé si te animas a cerrar todo el programa. Claro que sí, privilegio el mío. Venga, pues cuéntanos. Nada, muchas gracias a los que llegasteis a estos 40 minutos. Y nada, a cualquier persona que esté interesada en el rol, que quiera participar, que tenga un poco ese interés, ¿no? en la parte de Product Management, que se animen, que es un mundo estresante pero divertido y que es muy gratificante, sobre todo cuando ves a tus usuarios pues, obteniendo ese valor del que tanto hemos hablado durante estos 40 minutos, ¿no? Claro que sí, y no tiene nada que ver trabajar en productos que realmente son útiles que pasarte una carrera generando muchos productos que ni siquiera muchas veces salen a mercado o que realmente fracasan. Ese chip, buscar eficiencia,
es muy gratificante. Como dice Fernando, pues muchísimas gracias y de verdad gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Y nada, como siempre, recordar que la vida es demasiado corta para construir productos que nadie quiere y nada, hay que seguir divulgando la importancia de esta profesión. Venga, muchas gracias a todos. Fernando, adiós. Hasta luego. Bye. Más allá de la innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por OpenExpo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web másallaDeLaInnovación.com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más allá de la innovación, comparte con todos nuestro podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones, ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.